cierro mis ojos puedo ver. Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, una vez más con todos vosotros desde Radio Social La Barandilla y en nuestro programa, vuestro programa 27 letras, un libro y algo más. Bueno, queridos amigos, estamos otra vez aquí con vosotros, ya casi en plan un poco vacacional, ya empieza la Semana Santa. Todos, en la inmensa mayoría, unos salen a la playa, otros a la montaña, hay quien se queda aquí en Madrid, pero lo más importante es que son unos días de descanso y, como decían en mi tierra, de recogimiento, porque bueno, es la Semana Santa. Qué mejor para esta Semana Santa hablaros un poco de literatura y recomendaros algunos libros si os vais a la playa, os vais a la montaña o os quedáis en casa, y ese minuto siempre es importante. Ya sabéis que quien tiene un libro nunca se va a sentir solo. ¿Quién mejor para acompañarnos en este programa? Bueno, es que este programa viene cargado de escritores, de poetas. Bueno, increíble, ya vais a empezar a oír. ¿Quién mejor para tener aquí invitado, acompañarme y más que nada, pues echarme una mano? Eduardo, buenos días. Muy buenos días a todos. Encantado de volver a estar aquí en Radio La Barandilla. Es todo un honor, Muchas gracias. Eduardo Cordo es un gran amigo mío, de esas personas encantadoras que merece la pena. No te voy a decir la verdad. Ya sé que vas a decir piropos de mí, y eso me gusta, pero que no se crea nada. Eduardo es una persona encantadora, de verdad que merece la pena conocerlo. Además, bueno, hemos colaborado montones de veces, no solamente en el programa aquí en La Barandilla, sino en Radio Argo. Somos vecinos y bueno, pues aquí compañero de fatigas. Como debe de ser. La fatiga siempre mejor en compañía que en solitario. Eduardo es un gran escritor, una persona muy involucrada en el mundo de las letras, muy trabajador. Estaba, yo creo, y amigos suyos, incluso su mujer me decía en un momento determinado que tenía unas ganas tremendas de jubilarse para ya dedicarse a lo que realmente le gusta, que es escribir. Correcto. Eduardo, corrígeme si me equivoco, tu primer libro, Miscelánea, ¿cuándo? Hace muchísimos años. Hace ya muchos años, sí. Fue creo que en el 2016, creo recordar. Bueno, aquí tenemos el libro de el 2016. Creo que sí, fue 2016, ya pasa el tiempo. Yo tengo la suerte de que según va escribiendo, Eduardo, no le tengo. Tiene montones de libros, su carrera literaria es una carrera larga, fructífera, pero sobre todo coges un libro de Eduardo, no porque esté aquí, sinceramente, él sabe que yo soy poco dada a los piropos, pero verdaderamente coges un libro de Eduardo y pasas un rato muy agradable. Eduardo, ¿qué te hace a ti empezar a escribir? Mira, cuando yo dejé de depender de otras personas, de otras organizaciones y demás, es decir, cuando me jubilé... Cuando pues, ya tenías tu vida asegurada. Sí, por decirlo de alguna manera. Nunca se tiene seguro nada en la vida, pero sí, cuando ya dejé de depender de otros, no tenía que madrugar para ir a otro sitio a trabajar, etcétera, sino que podía madrugar para hacer lo que a mí me apeteciese, pues empecé a plantearme la vida, el deporte, siempre hay que hacer algo. Sí. Si no haces algo, perdón por la burrada, pero mejor que te mueras, ¿no? Siempre hay que hacer algo. Sí, la verdad es que sí. Sí, es así. Bueno, en definitiva, decidí que tenía que hacer algo. En ese momento empezábamos un proyecto muy bonito con otro colaborador también de esta radio, que tiene una radio en Riaza, Nordeste Radio, con Ezequiel Triñaque y otros amigos. Empezamos a... Luego ya me incorporé yo, Luego te incorporaste. Luego ya me incorporé yo. No, pero estaba diciendo que empezábamos el proyecto. Sí, es verdad. Y de hacer radio. El agujerito del cielo. El agujerito del cielo, efectivamente. Empezamos en Radio Intercontinental y luego Radio Libertad, luego ya montamos Radio Argo. Bueno, ha sido un periplo de varios años en los que hemos estado, pues... haciendo algo que nos gustaba, más que lo que sabíamos hacer, algo que nos gustaba. Con el tiempo pues se aprende a hacer las cosas también. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que al principio
no teníamos la ligereza, la listura y la rapidez, la inmediatez que tiene, por ejemplo, el periodista, ¿no? Con lo cual, pues teníamos que organizarnos para llenar el programa con algo que fuese interesante. ¿Qué es lo que en aquel momento era interesante? Pues nosotros entendimos que la historia, de ahí venía el nombre también del Agujerito del Cielo, para hablar de cosas de Madrid y de otros sitios, pero que tuviesen que ver pues con la historia siempre. Claro. Me vas a permitir, Eduardo, que voy a presentar, queridos amigos, os he dicho que hoy el programa estaba cargadito de escritores, de poetas. Tengo que presentaros, bueno, no pueden entrar por Zoom porque, bueno, pues tienen que trabajar y tal, pero tenemos en el Ateneo de Alcázar de San Juan, tenemos a unos grandes amigos escritores y literatos, como son Luis Ángel Asenjo, Rosa Vergara, Remildo Arias, Mariano Lizcano, Toni Renet. Buenos días, queridos amigos. Buenos días, Teresa. Digo, Maite. Es que el llamarme María Teresa es lo que tiene, María Teresa, Maite. ¿Qué tal estáis, queridos? ¿Bien? Pues muy bien, sí. Aquí estamos esperando que nos llamaras para, bueno, entrar en tu radio. Sí. Y devolver un poquito la visita que nos hiciste hace unos días, tú físicamente y nosotros a través de las ondas. Es que quiero contaros, queridos amigos, queridos oyentes, que el viernes 24 a mí tuvieron la gentileza de invitarme a dar una conferencia en Alcázar de San Juan de genio y locura. Bueno, yo, claro, lógicamente dije que sí porque para mí es un honor. Hay que reconocer que yo lo que quiero es hermanar un poco todos los Ateneos, ya que yo estoy en el de Madrid. Bueno, pues cuando llego al Alcázar de San Juan me encuentro unas personas que yo no conocía, pero sin embargo que me arroparon, que me acogieron como si nos conociéramos de toda la vida. Para mí eso fue increíble, estuve muy a gusto y yo desde aquí, Luis Ángel, tengo que daros las gracias por ese honor que tuvisteis, bueno, el honor mío, el ir a vuestro Ateneo. Tengo que decir, queridos oyentes, que Luis Ángel Asenjo es presidente del Ateneo. También tengo aquí un libro que voy a ir presentándoos, donde el verso que nos une. Este libro está hecho por montones de ateneístas de Alcázar de San Juan, incluido su presidente. Lo escribe Luis Ángel, Remiljo, Francisco García, Belén García, Gloria. Es una maravilla porque además el verso que nos une. Luego vamos a ir preguntando porque tienen algo que a mí me emocionó mucho cuando me dijeron que incluso tienen un maratón de poesía, 24 horas, 48 horas leyendo poesía. Luis Ángel, cuéntanos un poco cómo te metes tú en este follón de presidir un Ateneo de Alcázar, que lo de los Ateneos a mí es una forma de difundir la cultura, pero también da muchísimo trabajo. Y sobre todo, cómo te pones a escribir. Cuéntame un poco para luego ya ir dando la palabra a tus compañeros y ya mis compañeros. Bueno, vamos a ver, el Ateneo de Alcázar nace precisamente, estamos ahora haciendo el 25 aniversario, nace hace 25 años, lógicamente. ¿Por qué nace? Bueno, pues nace por una serie de personas que tenemos una serie de inquietudes y queremos apartarnos un poco de la cultura institucional. Entonces, bueno, pues nos juntamos una serie de personas, unos poetas, otros pintores, otros fotógrafos, y de alguna forma intentamos hacer un colectivo que pudiéramos interrelacionarnos, porque cuando uno escribe en solitario, cuando uno hace la obra en solitario, al final, ¿qué es lo que ocurre? Pues que de alguna manera tenemos que estar acudiendo a unos sitios y otros cuando realmente, estando interrelacionados, lo tenemos todo a la mano, ¿vale? Claro. Es que bueno, ¿qué ocurre? Porque, perdón. Sí. No, lo que te quería decir es que yo cuando me emocionó, porque sinceramente, bueno, Alcázar de San Juan a mí me encantó, insisto, me pareció, quizá porque vosotros hicisteis que mi estancia ahí fuera súper agradable, a mí me pareció que lo teníais muy bien montado y me gustó mucho, sobre todo la biblioteca y bueno, me gustó todo. Voy a dar la bienvenida también a Rosa Vergara. Rosa, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, corazón. Cariño, queridos amigos, Rosa es la tesorera y la actual socia bibliotecaria del Ateneo de Alcázar de San Juan. Rosa, ¿mucho trabajo como tesorera y bibliotecaria? Bueno, un poquito sí, porque hemos juntado en cuanto a la biblioteca una cantidad muy grande de libros y entonces ha habido que registrarlos y luego colocarlos, archivarlos bien, según la clase del libro, y pues eso lleva un poquito de trabajo. Claro, bueno, pero merece la pena. Oye, buenos días, Remigio. Hola. ¿Qué tal? Días. ¿Cómo estás, Remigio Arias Barrilero? Arias Barrilero. Encantado es que de saludarte. tengo aquí tu libro que muy amablemente me regalasteis y bueno, le he echado un vistazo y bueno, ¿qué tengo que hacer? Que tengo que mirar, es que el técnico... que tengo que poner el libro. Si es que os dais cuenta lo que es saber trabajar con gente fenomenal. Aquí tengo el libro. Espera, que va a hacer una captura, Tony. Bueno, pues te decía que estuve leyéndolo un poco, no me dio tiempo a leerlo todo, pero me parece un libro más allá de las palabras. Ya el título como que me llamó mucho la atención, más allá de las palabras. Remigio, ¿es tu primer libro? No, este es el tercero individual y luego también participo en el Verso que nos une, donde estamos una serie de poetas de aquí del Ateneo, que fue lo que lo hicimos, o sea que sería el cuarto libro. Muy bien. Es que te acaba de poner, Tony, que luego lo veréis cuando os mande toda la grabación, te acaba de poner una foto, como tienes la foto dentro del libro, pues te la acaba de poner. Muy bien, Tony, eres un crack, querido. Pues todo un honor, Remigio, y además me encanta. Bueno, seguiremos estando colaborando en el programa. Mariano, no creéis que voy muy rápida, luego volvemos a dar otra vuelta, pero es que en la radio es lo que tiene. Mariano Lizcano, buenos días. Buenos días. Mariano, bueno, tengo que decir a mis queridos oyentes, Mariano Lizcano Ramos, pongo el libro y abro la página para que veas la foto. Mariano, darte las gracias también desde aquí, porque ya te dije, y no es un piropo, que mereció mucho la pena ir a Alcázar, sobre todo por conoceros a todos, pero me impactó muchísimo que hayas escrito y te dieran el premio el Quijote en verso. Es impresionante. Cuéntanos un poco cómo se te ocurre hacer el Quijote en verso. Bueno, eso creo que no se le ocurre a nadie, porque es como escribir desde luego. La Biblia en verso, ¿no? Entonces, en principio, yo no me propuse escribir el Quijote en verso. Surgió la cosa porque, no sé si te lo comenté o no sé si lo sabes, yo estaba en un grupo flamenco. Sí, me lo comentaste. Estábamos acogidos a los convenios de la Junta de Comunidades y de la Diputación para hacer espectáculos en flamenco por toda Castilla-La Mancha. Entonces, cuando llegó el 2005, que como sabes se celebraba el 4º centenario de la publicación de la primera parte del Quijote, sí, nos pidieron que hiciéramos un espectáculo en flamenco con el Quijote. Que claro, pues cogimos el libro del Quijote y cuando los cantadores vieron cómo estaba escrito, pues dijeron que era imposible, que no se podía cantar con esas letras, porque como tú sabes, el flamenco, la inmensa mayoría de los cantes del flamenco entran por el octosílabo. Efectivamente. Sí. Entonces, si no tiene ese ritmo, si no tiene esa medida, los flamencos pues no pueden adaptarse a las letras de cómo está escrito el Quijote. Entonces me pidieron que si yo era capaz de pasar a verso, a romance, a verso al octosílabo, los capítulos que escogiéramos para el espectáculo. Entonces me dieron 8 o 10 capítulos y bueno, me puse a trabajar en ello.
Y la verdad es que no lo encontré muy difícil. Bueno, para ti no lo encontrarías difícil, pero bueno, es una obra de arte, ¿eh? Sí. Bueno, pues una vez que había pasado eso, hicimos el espectáculo, que por cierto, el espectáculo llevaba el mismo título que mi libro, Romancero Quijano. Hicimos 115 espectáculos en toda Castilla-La Mancha con aquella obra. Sí, la verdad es que fue todo un éxito. Y bueno, después de aquello, pues ya dije, ¿cómo dejo esto así a medias? Pues escribiendo el libro hasta que lo termine, pero sí, es una obra... Mariano, ¿a qué te suena como un rayo de sol vivo? El toro sale a la arena. Hipogrifo legendario, ciego trifón de pradera. Un grito de admiración se evapora en la caldera mixta de los graderíos. Una figura torera con el paladar pegado, un sueño oscuro de orejas y un miedo oculto de gloria. Lo cita, Dios que pelea. El aire se vuelve espeso. Con el polvo de la arena, los graderíos se cubren de guadañas serpinternas que cortan risas oscuras resucitando faenas. La tarde, como una copla, por los burladeros reza. ¿Te suena? ¿Cómo se nota que eres una gran aficionada a los toros? Es que yo soy taurina, me encanta el flamenco y me encanta la vida y me encanta la literatura. O sea, que es que, claro, cuando tengo que agradecerte que, queridos amigos, esto es lo que me regaló Oda, espera que lo leo. Oda al festejo taurino. Sí. Eso no lo tengo publicado. O sea, pues públicalo porque es una auténtica maravilla. Mira, tengo aquí a mi lado a Eduardo Cordó, que os puedo asegurar que es un escritor con una trayectoria increíble, y lo estábamos comentando y dice, pero bueno, es que esto es una maravilla. Es que... difícil, encantado de conoceros. Sí, también me gusta. Me gusta el mundo del toro. Me gustan los toreros y me gustan los toros. Es decir, tengo ahí una dualidad diferente. Ahora también que te gustan las mujeres, que te gusta el vino. No, bueno, sí, por supuesto. Todo. No, a lo que voy es que en el mundo del toro hay una dualidad habitual que es los toreristas y los toristas. Y yo soy las dos cosas, desgraciadamente. Desgraciadamente, porque no sé nunca por dónde dirigirme. Quería decir una cosa, no recuerdo el autor que dijo lo que voy a decir ahora y me da rabia porque me gusta citar correctamente, pero sí que voy a hacerla, de todas maneras voy a decir lo que dijo. Dijo que lo más difícil en la literatura, sin lugar a dudas, es la poesía. Después el cuento y después la novela corta y por último la novela larga. Yo me he atrevido un poco con casi todo, excepto con la poesía. La poesía me parece dificilísimo y tenéis un valor y una categoría tremenda simplemente por poneros a hacer estrofas con una cadencia. Eso es lo más difícil que te puedes imaginar. Y yo, como lo sé, os lo digo así. Enhorabuena. Bueno, Mariano, vuelvo a hablar contigo ahora en unos minutos, pero enhorabuena a todos. Pero de verdad, en fin, ¿qué quieres que te diga? Tony, buenos días. Tony no está con nosotros, no podía estar. Pero yo le voy a presentar también, o sea, es que me he traído también el libro. Bueno, Tony es otro de los muchísimos autores que participan también en El verso que nos une. Queridos amigos, no sabéis el placer que tengo de estar hablando con vosotros. Eduardo, ¿qué te parece mi experiencia con Alcázar de San Juan y todas estas personas? Es sorprendente. Literatos, increíble. Es sorprendente. Evidentemente, la creación de un Ateneo en una ciudad como Alcázar pues ha debido de revalorizar muchísimo las letras de Castilla-La Mancha. En este caso, pues aquí está clarísimo. Una serie de señores que se dedican, señoras, no sé el conjunto, pero que se dedican a hacer algo tan complicado como la poesía y que bueno, pues hacen primero un libro, hacen sus propios textos y luego también hacen un texto conjunto que revaloriza al propio libro, claro.
Mira, os voy a comentar, queridos amigos, ¿te acuerdas, Luis Ángel, que yo te comenté que, bueno, que seguramente estaría algún literato en Perdona, Maite, Luis Ángel es que lo han llamado del trabajo y se ha tenido que marchar. Bueno, no, nada, que trabaje porque tiene España hay que levantarla y nos tienen que pagar la pensión. O sea, que hace muy bien. Bueno, no importa, Mariano. El que sí está aquí soy yo, que no sé si te tocaba todavía decirlo o qué. Me he quedado en su puesto, soy el vicepresidente del Ateneo, soy Owen. Ah, Owen, es verdad que también te conocí yo a ti. Es que, claro, a mí me dio una lista de los que iban a estar. Bueno, encantada de que también estés aquí con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo lo que te estaba diciendo Eduardo es increíble? Ya es difícil tener la idea, porque, por ejemplo, en Madrid, en el 1800, fíjate, 1820 es cuando 99 personas literatos que se reunían, bueno, pues en los cafés, en aquel momento, pues donde podían, para poder hablar de poesía, de literatura, de política, es cuando consiguen llegar a unir todas sus fuerzas y crear el Ateneo de Madrid en el 1820. Yo me imagino que vosotros igual estaríais pues en una cafetería, en una taberna, en una cantina, hablando de literatura, hasta que decidisteis hacer el Ateneo, pero que además os unís para hacer un libro. Ya es increíble. Cuéntame un poquito cómo hacéis lo de querer hacer un libro todos juntos. Justamente este año hacemos el 25 aniversario de la... Sí, lo ha dicho Luis Ángel. Entonces, sí, hace 25 años hicimos eso. Pues lo primero que se hacía era ir a un bar, hablar. Claro. Luego ocupamos un salón del casino de Alcázar, luego un salón de arriba de la caja de ahorros, en fin. Fuimos dando tumbos hasta que por fin conseguimos algo estable como es esta casa que tenemos ahora. Escribir, en los pueblos ocurre una cosa. No somos la gente tan conocida por no estar en el momento adecuado, en el sitio preciso. Pero en los pueblos, por lo menos en hay mucha gente que escribe muy bien. Y que canta muy bien. Y que canta muy bien. También. Eso surge por la necesidad que tiene uno de sacar fuera lo que pasa por su cabeza. Claro. Entonces, pues bueno, aquí estamos muchos en esas condiciones de tener esa necesidad, y se nos ocurrió hacer el verso que nos une, justamente, que lo maqueté yo. El libro está muy simbolizado. Si te das cuenta, hay una serie de manos apretándose en la portada. El título, el verso que nos une, está compuesto por la inicial de un verso de cada uno de nosotros que están dentro del lo tengo libro. ahora mismo en la mano. Ahora mismo lo tengo en la mano. Hay mucha simbología en este libro. Y luego pues está la unión que hace que podamos escribir un libro entre todos. Aparte de eso, cada cual, como tenemos una línea editorial del Ateneo, pues cada uno de nosotros ha editado pues sus 3, 4, 5 libros dentro de la línea editorial de Ateneo, porque la verdad es que somos incansables. Tenemos una mente totalmente despierta y ágil todavía. Mira, yo tengo aquí, ya sabes que estoy con Eduardo. Bueno, pues Eduardo ahora nos va a contar también la cantidad de libros que ha escrito a lo largo de toda su carrera. Pero él se ríe cuando yo digo, a mí todos me parecen buenísimos, sinceramente. Pero hay uno que me encantaría que vosotros, no sé si lo podemos hacer, pero bueno, que lo leyerais, porque os va a encantar. Es El Pícaro de Aragón. Este libro a mí me hizo, de verdad, yo ya me lo he leído 2 veces. ¿Por qué? Pues porque es un libro que, fijaros en los momentos que a veces pasamos en la vida, no todos son buenos, aunque luchamos porque llega a nuestra vida un poco de calma y de felicidad, ¿no? Bueno, pues yo leyendo este libro me arrancaba constantemente sonrisas y carcajadas. O sea, es tan bueno. De verdad, creedme que merece la pena. ¿Cómo se te ocurre escribir un libro de estos, Eduardo? Por Dios. Yo soy muy aficionado a la literatura de picaresca. Me he leído los libros de picaresca todos, muchos de ellos repetidamente, y era algo que tenía dentro, pero que nunca se me había ocurrido hacer una cosa así. Y un buen día pues di con esta historia que me pareció soberbia para poderla poner en un pequeño volumen.
y me puse a ello. Hay que tener en cuenta que la picaresca, los libros de picaresca son tragicómicos, ¿no? Tienen tragedia y tienen comicidad casi a partes iguales. Y yo aquí pues he tratado de hacer eso. Lo has conseguido. Bueno. Mariano. Sí. Mariano, me encantará, de verdad, a ver si un día o voy o venís a Madrid y quiero que, o no sé cómo lo haremos, Eduardo, para que lea Mariano el Pícaro de Aragón. Bueno, es increíble, créemelo, porque además yo me gustaría incluso que nos dieras tu opinión en el sentido de que es un gran... Y es verdad que es un gran libro. Eduardo, Sí. ¿Pertenece al Ateneo de Madrid o no? Yo ¿No he sido ateneísta durante bastante tiempo, luego por razones de trabajo tuve que dejar el Ateneo. Y lo que sí que es verdad es que voy al Ateneo en ocasiones, siempre además de la mano de Maite. Y bueno, he tenido la fortuna de presentar El Pícaro de Aragón, este libro, en el Ateneo de Madrid. Bueno, pues es una suerte tener a Maite como amiga, porque te facilita estas cosas. Lo que sí podíamos hacer un día... Nosotros, como decíais antes, pues celebramos el 25 aniversario de nuestro Ateneo. Es una ilusión que tenemos todos los que estamos en el Ateneo, y de hecho, yo quiero que entendáis lo que sentimos cada uno de los que estamos aquí en el Ateneo y los que empezamos con él hace 25 años, y porque yo lo expreso precisamente en este pequeño poema que os voy a leer, porque aquí describo lo que ha sido para nosotros el Ateneo desde su inicio hasta ahora, que estamos celebrando los 25 años de su creación. El poema el pequeño poema, lo titulo Ateneo y dice: fue como un ladrón que nos escondió el silencio y vino a enseñarnos la palabra, esa que brota infinita. Como un niño travieso llegó balbuceando versos, poniendo brillo en las miradas, prometiendo poemas escondidos en corazones inquietos. Llegó sin aposento, mendigando sede para gozar de sueños, y se fue enamorando de versos y canciones, de viajes alimentados con poemas, de la magia del teatro, de infinidad de libros con brazos extendidos para escribir la emoción del abrazo. Sí, con todo el protocolo del mundo, lo bautizamos como Ateneo. Y ya has cumplido 25 años. ¿Quién lo diría? Te has casado con la cultura y tienes un palacio con más de 100 hijos que se bañan constantemente en las perfumadas aguas de tu palabra. Ya es hora de vestirte de largo, de beber tu ambrosía y que el mundo se entere de que existes. Este año le han salido canas a tus cabellos y tu rostro se vistió de sabiduría. Tus hijos gritaremos tu nombre para que todos sepan lo que encierra tu vientre. Ese alimento de voz y de cultura que fue ilusión y sentimiento de todos los que nos tocó vivir esta maravillosa historia de tu vida. Bueno, te podemos aplaudir, aunque me diga Tony que hago mucho ruido. Fantástico, Mariano, fantástico. Queridos amigos, queridos oyentes, es que Mariano ha colaborado incluso con el Ateneo de Sevilla, etcétera. Pero es que ha obtenido el premio de poesía del Trascacho de Valdepeñas, Miguel Esteban, Toledo. Fuiste nombrado incluso por el Ayuntamiento de Alcázar de San Juan Artista del Año. Claro, es que eres todo un personaje dentro de la literatura, Mariano. Qué honor haberte conocido y qué honor poder contar contigo, corazón. Y locuciona muy bien. ¿A que sí? Sí. Muy bien contado. Hombre, es suyo. Si no lo sabe él, ¿quién lo va a saber? Pero que es muy bien contado además. ¿Te das cuenta, Mariano? Sí. Muy bien. Queridos amigos, vamos a pasar ya a otro
digamos, otro ciclo. Apartado. Vamos a poner otro apartado. Amigos, muchísimas gracias por haber estado ahí. Mariano, Rosa, darle un abrazo ya que no ha podido estar hasta el final, Luis Ángel. Y bueno, estamos en contacto para el próximo otro programa, lo podemos hacer. ¿Qué os parece? Bueno, ya sabes dónde tienes tu casa, aquí en Alcázar de San Juan, en el Ateneo, y cuando te apetezca solo tenemos que ponernos en contacto y, bueno, pues quedar contigo. ¿En qué día nos viene bien a los dos? Efectivamente, lo mismo os digo, ya con esto ya acordaros que os dije cuando estábamos dando ahí la conferencia que era el comienzo de una gran amistad. Entonces, seguro que yo voy a volver a ir a vuestro Ateneo y en algún momento podemos organizar incluso un acto con los dos Ateneos, que vengáis aquí, o en fin, ya veremos, pero me parece que lo que estáis haciendo es digno de darle, que la gente se entere, no por darle publicidad, sino porque tienen que saber que en Alcázar de San Juan, un pueblo maravilloso, donde, por cierto, estuve viendo los molinos y claro, pasé a ver el molino de Fierabras, o sea, no podía dejar de verlo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber entrado en el programa. Un besito muy fuerte a todos vosotros y a todos los de Alcázar de San Juan. Si me dejas gracias a vosotros por vuestra invitación y por este rato agradable que hemos pasado. Muchísimas gracias. Me gustaría deciros una cosa, cuidar el Ateneo, cuidarlo con mimo, porque estamos en ello. La gran ventaja que tenéis vosotros es que tenéis un sitio donde poderos reunir en amistad para poder animaros unos a otros en la escritura. La ciudad, la terrible ciudad como que es Madrid, no permite esas cosas. Es muy difícil. Perdona, es muy difícil. Es que al día siguiente nos reunimos todos para comer unas gachas, ¿eh? Fíjate. Es muy importante estar en un grupo que sea bastante común en ellos una actividad, en este caso la literatura. Y que además, como dice Maite, se une con la gastronomía y con la música, pues la poesía queda muy exaltada. Desde aquí fue una experiencia maravillosa, o sea, tú imagínate haciendo gachas, pero las hicieron en el campo, o sea, yo cuando vi que estaban quemando, ¿cómo se llama? Cepas. Sí. Entonces ahí hicieron las gachas y bueno, todo amenizado con canciones de Sabina, pero de una persona que cantaba por Sabina. Increíble, de verdad. Pues, queridos amigos, muchísimas gracias y estamos en contacto, ¿de acuerdo? De acuerdo, Maite. Venga, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Rosa, Mariano, besitos a todos. Bueno, me quito los cascos porque ya no puedo más. O sea, es como que el cerebro me lo aplasta. Queridos amigos, un segundo para hablar un poquito de publicidad, claro. Deciros que, como siempre, estamos haciendo este programa dentro del Hospital de Día Lazma. El Hospital de Día Lazma, queridos amigos, es un sitio donde están pacientes enfermos con problemas de salud mental. No os voy a decir que el hospital es una maravilla porque la gente que lo conoce es alucinante, los profesionales que hay, pero sobre todo los pacientes están en su casa, que ya es difícil dentro de la salud mental encontrarte las dos cosas: que te atiendan debidamente, como es lógico, no podría ser de otra forma, pero que además te den ese cariño. Desde aquí, muchas gracias, Hospital de Día Lazma. Gracias a Corazón y Manos. Corazón y Manos siempre vamos a llamar y siempre nos ayudan. Corazón y Manos es una organización, por llamarlo de alguna forma, una fundación, donde siempre ayudan al más necesitado, a las personas vulnerables, a las personas que están en exclusión social o bien por trabajo, por violencia, siempre nos van a ayudar. ¿Qué os voy a decir de CLECE? Pues es que con CLECE es una fundación donde lo mismo, dan trabajo a personas vulnerables con algún tipo de discapacidad y sobre todo a nosotros en el momento que tenemos algún problema o, bueno, necesitamos, porque bueno, todo esto se hace de una forma altruista, pues siempre los tenemos. Gracias, CLECE, por vuestra amabilidad y vuestro, vamos a llamarlo,
siempre estáis colaborando con nosotros. Asispa es un conglomerado, por llamarlo de alguna forma, de residencias. Por desgracia, siempre decimos que no queremos ver que nos vamos a llegar a una edad que vamos a necesitar que nos echen una mano. Pues ahí, si un día, queridos amigos, necesitamos que nos echen una mano, ahí están las residencias Asispa. Yo las he visto y creerme que es una auténtica maravilla el hecho de que, ya que no puedes estar en tu casa, puedas estar en un sitio con una gran profesionalidad, pero sobre todo con ese cariño, esa entrañabilidad que los trabajadores tienen hacia sus, en este caso, usuarios. Y deciros que desde el Hospital de Día Lazma, desde Radio La Barandilla, hace ya tiempo que hicimos un proyecto que es el teléfono para la prevención del suicidio. A veces no queremos, porque hay un tema, y Eduardo, estarás de acuerdo conmigo, de lo que no se habla parece que no existe. Sí, desgraciadamente es así. Entonces, nadie queremos hablar del suicidio, y fijaros lo que os digo. Hay muchísimos accidentes en carretera, ahora hay muchos accidentes de todo tipo, ¿no? Pero el suicidio es algo que siempre está ahí. Antes eran 10 personas que se suicidaban diariamente. Hoy ya son 11. Y además ha bajado la edad. Hay muchos adolescentes que no encuentran otra salida que quitarse la vida. ¿Qué ocurre? Pues que alguien tiene que estar ahí previniendo. Nosotros creamos este teléfono y está activo las 24 horas del día. Detrás de ese teléfono hay una persona que os va a escuchar, os va a ayudar. Sobre todo, os digo, cuando tengáis un mal pensamiento, a veces la vida es así, en décimas de segundo la vida te cambia. Bien, cualquier problema, llamarnos, que siempre vamos a estar ahí, por lo menos escuchando y tratando de daros herramientas para que podáis salir adelante. Y dicho esto, Toni, muchas gracias, porque tú eres un crack y yo te adoro. Yo creo que ya he dicho todo, ¿no? Ya volvemos al programa. Bien, vamos a seguir conectando con Eduardo. ¿Seguimos con tus libros? ¿Qué te parece? Como tú quieras. Debemos seguir con tus libros. Tú eres la que mandas. Bueno, esto me hace ilusión, porque yo creo que hay momentos que no mando ni en mi casa. A mí me gusta mucho ese libro del Pícaro. Pero Eduardo tiene un libro que es realmente espectacular, que son los gentilicios. Háblanos un poquito de él. Bueno, soy un escritor que me ha ido gustando a lo largo de mi, entre comillas, carrera. Es una carrera literaria, ¿te gusta o no te gusta? Todavía muy corta. Y me ha ido gustando cambiar de género, incluso de forma de verlo, ¿no? La literatura. Hice, como ya sabes, mi primer libro fue pues una colección de historias que había contado en la radio, y bueno, puestas, estaban de alguna manera escritas para la radio. No es lo mismo locutar o locucionar una historia que ponerla por escrito, o que cambiar algunas cosas. Bien, pero hice mi primer libro, Miscelánea, que comentábamos al principio del programa. ¿Qué es lo que me ocurrió? Pues que luego tuve que dar una vuelta a la historia, porque esto estaba bien, pero había otras cosas donde investigar y para aprender, porque el escritor siempre tiene que estar aprendiendo, ¿no? Siempre. Y entonces fue cuando hice Pícaro de Aragón. Recuerda una frase que el otro día decíamos en Goya, Francisco de Goya, ya con 80 y mucho, no sé, casi 70 años, decía que le quedaba mucho por aprender y él quería aprender. Claro, la vida es un aprendizaje, y el trabajo y el arte en particular pues no deja de ser un aprendizaje continuo. Pero bueno, esto es más filosofía que otra cosa. Sí, bueno. Y no estamos aquí en la mayéutica, estamos hablando de literatura, pero sin necesidad de profundizar. Bueno,
¿Cuánto hablamos de mi libro? No, bueno, no, yo no soy así. Bien, decía que luego hice El Pícaro de Aragón, un libro que quise hacerlo con a ver si me permitís la expresión un poco fuera de la normalidad, con redondidad. ¿Qué quiere decir? Pues que empecé el libro cuando se estaba muriendo el protagonista y terminó con la muerte del protagonista, pero desde el primer punto hasta el último, pues hay toda una serie de vicisitudes y toda una vida, corta vida en ese caso, pero toda una vida. Fue una forma de hacerlo y bueno, pues ahí quedó. Luego un buen día pues me empecé con otras cosas, tengo varios proyectos y demás, entonces empecé a ver que había una cosa que me faltaba y era algo que la presidenta de la Comunidad de Madrid un día me reconoció, y es que no sabía cómo se llamaban los naturales de los sitios de Madrid. Es verdad. Y ese mismo día la regalé este libro que tengo hoy aquí, que es Los gentilicios de Madrid, Diccionario de Gentilicios Madrileños, y se quedó encantada porque dice, bueno, pues ahora ya voy a aprender cómo se llaman todos y cada uno de los de Madrid. Es, ¿no? Que hay cantidad de cosas, ¿verdad?, que vas y dices, estamos aquí y de pronto no conocemos nuestra ciudad, pero no conocemos estas pequeñas cosas. Todas las cosas, es sí. como el castellano antiguo. Hay palabras que resulta que ahora, con esta modernidad y esta estupidez a la hora de la semántica, estamos perdiendo lo más importante, que es nuestro idioma. Sí, es cierto. Hay muchas cosas y muchos enigmas por ahí, no es el momento quizás de hablar de ellos, sobre orígenes de personajes y demás, ¿no? Importantes en la historia de España, pero que tienen que ver mucho con que se puede aprender mucho a través de cómo escribieron. Es verdad. Bien, vuelvo otra vez, si quieres, al diccionario. Decidí hacer un diccionario, para lo cual me metí en bibliotecas como una rata de biblioteca, y allí estuve buscando y buscando y rebuscando hasta que conseguí hacer un libro, un diccionario de gentilicios madrileños, de todos los pueblos de Madrid, de los barrios incluso, de pedanías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque hay grandes obras de gentilicios de toda España. Yo en este caso pues aporté algo más, y además acorté para que no sea un volumen tan grande el que tendría que manejar alguien. Bueno, pues hice el diccionario de gentilicios madrileños. Que lo presenté, por cierto, en la radio pública también. Sí, es verdad que me contaste. En Radio Madrid, sí. Radio de la Comunidad de Madrid. ¿Cuál escribes después? Luego he escrito una novela policíaca. Quería meterme en el mundo profundo y oscuro de la novela negra, y me metí a hacer una novela que la llamé Osadía, y la llamé Osadía porque cuando hablé con un amigo mío, filólogo y magnífico, él escribe muy bien, lo que pasa es que no quiere publicar, ¿no? Pero además es un magnífico lector, lee todo lo que se cae en la mano. ¿Por qué no quiere publicar? Pues porque tiene esa falta de valor, si se me permite, ¿no? Bueno. Y cuando le dije que yo, con mi poca experiencia, iba a hacer una novela policíaca y le enseñé el comienzo del primer capítulo, le gustó, pero dijo, pero tú eres un osado. Y dije, pues me acaba de dar el título, Osadía. Osadía tiene más que ver con la osadía que tuve yo de hacer una novela policíaca que con realmente lo que hay dentro del libro, ¿no? Es una novela, pues como todas las, o casi todas las de género literario de policíacas y de género negro y demás, pues en las que hay sus muertos y sus vivos. Sí, claro. Y en la que unos policías, que son en este caso los buenos, pues logran atrapar a los malos. Y esa es la base de la novela, ¿no? ¿Y ahora qué estás haciendo? Pues estoy haciendo la segunda parte de Osadía. O sea, que sigue siendo osado. Sí, sigo siendo osado, pero en esta ocasión va a ser otro título, no va a ser Osadía 2 ni cosas así, ¿no? Le voy a poner otro título, no sé cuál todavía. Pero la continuación quizá No, es el mismo protagonista principal, con un equipo que le ponen a su disposición, y que, bueno, pues surge también un asesinato y andan buscando al culpable o culpables de ¿Y cuándo la vas a parir?
Estoy ahora mismo. Esto de escribir decían que es como un parto, no, es peor. Es peor porque un parto te viene y en 5 minutos o en 3 horas. Bueno. A mí me cuentan que mi madre me parió a mí en Toledo y fueron casi 2 días de parto. Bueno, pues una novela es mucho más. Yo siempre dando guerra. Una novela mucho más. Por eso digo que dicen que es como un parto, pero no, es peor, con muchos dolores de cabeza, mucho ponerte a dormir y de repente darte cuenta de que hay una frase que tenías que haber metido y te tienes que levantar, encender el ordenador y ponerte a escribir la frase esa que luego al día siguiente no te gusta y entonces te acuerdas de tus antepasados. O sea, me estás diciendo, como dicen los escritores, que tenéis que estar despierto para que cuando te vengan las musas, que te encuentres despierto. Que te encuentren trabajando. O que te encuentres trabajando. Sí, la frase creo que es de el escritor gallego Torrente Ballester. Sí, efectivamente. Cuando te venga la inspiración o las musas, sí, que te encuentren trabajando. Torrente Ballester fue un grandísimo trabajador de la literatura. Era un hombre que se levantaba todos los días, se ponía a sus horas a trabajar, paraba para comer, para darse un paseo y seguía trabajando. Y así es como decía... La inspiración te tiene que venir... Trabajando. Si no trabajas... no. ¿Y no os pasa a vosotros? Esto ya es una curiosidad mía. Nosotros, o sea, los pintores, yo termino un cuadro y nunca le termino. O sea, yo hay veces, lo que tengo que hacer es se acabó, ya está, lo he terminado y lo guardo y punto. Porque si lo sigo viendo, parece que esto, y retocas y das una pincelada. ¿Os ocurre a vosotros igual cuando estáis, porque más o menos me estabas diciendo eso, de verdad, ¿termináis el libro o nunca seguís retocando? Mira, hay una pregunta que hay por ahí en la red social Facebook de una lectora, una gran lectora, que dice ¿cuál es el libro que leeríais 1000 veces? A mí no me cabe la menor duda, cualquiera de los míos. Pero no porque yo sea... No porque sea no soy ningún prepotente ni soy ningún paranoico de mi escritura, no. Es que lo leo 1000 veces, y lo leo 1000 veces porque voy sacándole defectos continuamente y quiero la perfección en mis libros, que no la consigo, evidentemente. Algún día tienes que parar y decir, bueno, mira, la casa por la ventana, voy a editar y voy a O sea, que en el fondo el literato, el pintor, nunca termina la obra hasta que se acabó. Y si yo me pongo a leer ahora El Pícaro Dragón, que me gusta mucho, seguro que algo cambiaba. Mira, los 10, 11 capítulos que llevo actualmente de esta nueva novela de policíaca, los he releído como 8 veces, cada uno de ellos, y las 8 veces he cambiado hasta en algún caso una página completa. Es que no te gusta, es que lo que haces muchas veces lo haces sin darte cuenta de que estás hablando de una manera excesivamente coloquial o de que estás poniendo palabras que no son apropiadas para el contexto de la obra. Es difícil. Eduardo, ¿tú crees que... Te voy a hacer una pregunta que parece que es fácil y es dificilísima, ya te lo digo. ¿Tú crees que en este momento sabes que estamos, porque lo estás viviendo igual que yo, estamos en una sociedad muy convulsa, donde se están perdiendo montones de valores, donde la familia se tambalea mucho y la gente no lee? Porque tú le dices a un chaval ahora, no sabe ni lo que es una carta. Entonces no sabrían encabezar una carta. De hecho, no se hace. Y pues los emoticonos o como se llamen, esto es un desastre. Estamos, incluso la semántica la estamos cambiando. O sea, yo creo que los de la Real Academia Española deben de estar, trinando. ¿Tú crees que si la literatura la hiciéramos llegar más a los jóvenes, más a los niños, porque no importa que lean un TVO, lo importante es que lean, ¿tú crees que volveríamos a tener una sociedad medianamente equilibrada? El problema no es la juventud, el problema no es la literatura, el problema no es que haya o no haya escritores en España, que los hay muchísimos y muchos, y la inmensa mayoría son buenos, son gente dedicada a su afición. El problema, me meto en algo que no debería de meterme, dilo. El problema son los políticos que no hacen leyes de educación que permitan que los jóvenes lean,
que los niños aprendan a leer correctamente y que tengan ese... Voy a hacer una crítica desde aquí y yo creo que tú estás de acuerdo, aunque tú eres bastante más prudente que yo. Ahora que estoy en Semana Santa, voy a hacer un acto de contrición para ser más prudente. Y yo nunca me meto si hay subvenciones, hay películas, o sea, bendito sea Dios el que la tenga. Yo jamás, nadie me ha ayudado a hacer nada más que mi padre, que es el que, en fin. Pero yo hace poco, cuando oigo y esas 200 euros que daban a los chavales para videojuegos, para ir al teatro, pero en ningún momento para que se compren libros. No, sí, también dijeron sí, que bueno, libros, sí, ya, pero eso de pasada, ¿no? Pero están dándole la facilidad de que no lo hagan, porque le están dando diversión inmediata en vez de una diversión mediata. Eso es. Lo que no se dan cuenta muchas veces los jóvenes, los mayores también, es que leer un libro te permite entrar en vidas ajenas y te permite viajar y te permite estar en un mundo que para ti en un principio es desconocido y que te lo pone un escritor, merced a sus experiencias o merced a su imaginación, te lo pone a tu disposición. Y nunca te sientes solo si tienes un libro. Efectivamente, siempre estás con la compañía de muchos personajes. Entras a formar parte de la vida del escritor. Yo os puedo decir aquí, desde aquí, que desde pequeña yo recuerdo una frase siempre de mi padre: mi hija lee hasta la guía telefónica. O sea, yo desde desde que tengo uso de razón, siempre veo con un libro y me encanta. Y os puedo asegurar, y tú lo sabes, cuántas veces tienes malos momentos, porque todo el mundo tiene malos momentos, y cómo me ha sacado a mí de esos malos momentos. Voy a leer. Entonces, como tú bien dices, te olvidas un poco de todo y te sumerges en la vida o lo que ese escritor te está enseñando. Y desde luego, cuando terminas un libro, bueno, hay una frase también que yo leí por ahí en algún sitio de los libros: los libros nunca hay que prestarlos, porque los libros tienen mucho orgullo. Si los prestas y te olvidas de ellos, nunca van a volver a tú otra vez contigo. Eso es una frase muy bonita, pero es falsa. Realmente hay mucha gente que tiene cara dura y no devuelve lo que tiene que devolver. Que haga lo que hago yo. Yo tengo una hoja encima de uno de las estanterías y entonces a mí no me importa dejar libros, ¿no? Pero te apunto y entonces cada cierto tiempo miro la lista y llamo: oye, ¿me debes tal libro? Que de vez en cuando he perdido alguno. Se nos echa el tiempo encima, ya he visto que han abierto la puerta, ahora tenemos otro programa, en fin. Deciros, queridos amigos, que para mí esto ha sido hoy un honor. Hemos hablado de literatura, el tener a nuestros amigos de Alcázar de San Juan. Eduardo, ¿qué te voy a decir a ti? Yo lo que quiero es que aquí te comprometas que vas a volver. Porque tú eres un viejo amigo de esta radio. Ya he estado aquí, incluso uno de los libros, no recuerdo cuál, lo presenté también aquí con José Manuel Dolader y sí, ya he venido varias veces. Además, has visto que hoy solo tengo libros, no tengo papeles. Sí. No, tienes un papel por ahí escondido. Que tengo mis papeles. Pues, queridos amigos, Toni, muchísimas gracias y desearos a todos, que desde luego habéis venido a este mundo a ser felices, eso lo tenemos muy claro. Que seáis felices, cuidaros mucho. Y ahora viene la Semana Santa, en la playa, en la sierra, en la montaña, en Madrid, en las procesiones, en Jesús de Medinaceli, donde quiera que decidáis estar, hacerme un favor, ser felices. Un beso muy fuerte de Maite Pedraza. Detengo el tiempo alrededor.